Bienvenidos a Investigaciones Especiales. Hoy le presentamos Las momias de Nazca con Jaime Maussan. Perú ha sido cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas del planeta. La mayoría enterraba a sus nobles y reyes con tesoros y objetos de valor para que los acompañaran en la otra vida. Es decir, Perú se convirtió en una gran huaca, un cementerio de civilizaciones milenarias que atrae a más de 25,000 saqueadores de tumbas conocidos como huaqueros. Uno de estos huaqueros encontró una tumba cerca de Nazca, que lo asustó terriblemente. El huaquero, con más de 20 años de experiencia, conocido como Mario, abandonó el lugar y no regresó por varios meses. Eventualmente, y a través de un intermediario, Mario contactó al Instituto Incari en Cusco, a cargo del franco-peruano Thierry Llamín. El hallazgo ha sido realizado por un buscador de tesoro, y eso en Perú es delito. Cuando han venido a vernos era para tener nuestro análisis. Lo que hemos hecho es difundir un hallazgo y evitar que estas piezas desaparezcan. Es un honor en una vida humana, una oportunidad de poder llevar esta información. Un equipo conformado por científicos y periodistas de 4 países distintos se dirigió hacia Perú para tratar de determinar la autenticidad del descubrimiento de cuerpos momificados, cuyas características se aseguraba no eran similares a las de los seres humanos. Viajamos desde la Ciudad de México hasta Lima, y desde Boulder, Colorado, en los Estados Unidos, viajaría un equipo de televisión de ese país a cargo del experimentado productor Jay Weiner, quien iba al frente del equipo de la cadena de televisión Gaia, la cual participaría junto con el Grupo de México en la investigación. También nos acompañó el periodista de Perú, Joyce Mantilla, quien reportaría los resultados de la expedición al público de su país. De acuerdo a la información, se habrían realizado análisis preliminares de cuerpos de 2 tamaños distintos. Estos seres habrían sido encontrados momificados, es decir, que muy posiblemente habrían convivido con seres humanos en la antigüedad, o podríamos estar ante un elaborado fraude, cuya única intención sería engañarnos. Nos dirigimos entonces hacia Cusco, una ciudad antigua, enigmática, construida sobre los antiguos restos de la ciudad inca conocida como Cosco, una ciudad que a su vez fue edificada sobre antiguos restos que, de acuerdo a los propios incas, ya estaba ahí cuando ellos llegaron unos 400 años antes de Cristo. La manera en que las grandes piedras, algunas de más de 100 toneladas de peso, fueron unidas unas con otras, es una técnica hasta hoy desconocida, extraordinaria. Esta piedra, conocida como la piedra de los 12 ángulos, porque si las contamos son 12 caras distintas, es un extraordinario ejemplo de la tecnología que se utilizaba aquí por los habitantes del Cusco, y un extraordinario ejemplo de una tecnología que desconocemos. Ahí pudimos encontrarnos con Thierry Llamín, el director de la organización no gubernamental Incari, quien ha venido desarrollando el protocolo científico en torno al extraordinario hallazgo realizado en el desierto de Nazca. En octubre del 2016 han venido a tocar a la puerta del Instituto Incari con una historia increíble y con unos objetos aún más increíbles. Y hemos empezado a estudiarla y al mismo tiempo a investigar para saber más de esta historia y primero si se trataba de un fraude. Y hasta la fecha no hemos encontrado esta falla. Thierry Llamín nos habló de Mario,
un seudónimo de un huaquero, una persona que se dedica a extraer tesoros prehispánicos, los cuales abundan en Perú. Mario es la persona que se dedica al tráfico de objetos precolombinos. Él ha encontrado el sitio y ahora, últimamente, Mario creo que ha entendido la trascendencia del asunto y apoya al Instituto Incari para hacer conocer esta historia que parece de una película. En la carta que Thierry Llamín envió al doctor Jorge Nieto Montesinos, director del Ministerio de Cultura del Perú, resulta evidente la importancia y trascendencia de este hallazgo, además de que le solicita su opinión y participación. Thierry Llamín no ha recibido respuesta hasta el momento. Hemos alertado a principios del mes de enero el ministro de Cultura. Así que las autoridades peruanas saben todo de este asunto. Nos dirigimos entonces hacia el Instituto Incari para poder realizar las primeras investigaciones. Sin embargo, para nuestra sorpresa, nos encontramos que no había cuerpos. No había señal de Mario y el staff del Instituto Incari trataba desesperadamente de encontrarlo por teléfono. Las llamadas se cortaban constantemente. Thierry Llamín y su socio, José Casafranca, trataban de convencerlo sin suerte. Tras varios intentos fallidos, fue mi turno de intentar razonar con el huaquero y convencerlo de que no estábamos ahí para otra cosa que no fuera una investigación científica. Perdóname tanta molestia, Mario. Me ayudarías mucho si mandas los cuerpos hoy. Yo te doy mi palabra. Finalmente, tras varias promesas de no comprometerlo con el gobierno, aceptó y prometió mandarnos la evidencia. Mario, debido quizás a la naturaleza ilegal de su actividad, resultó ser una persona desconfiada y con la que se tuvo que negociar largamente el acceso a los cuerpos. Tras esperar un tiempo indeterminado, finalmente llegaron a Incari varias cajas de plástico y cartón, enviadas por Mario a través de intermediarios. La primera sorpresa fue un cuerpo de unos 30 centímetros que, sin embargo, a primera vista, las radiografías tomadas previamente por el staff del Instituto Incari mostraban que el pequeño cuerpo parecía haber sido confeccionado, es decir, no parecía ser orgánico. Este cuerpo fue analizado a través de rayos X. Tiene muchas irregularidades. Para ser específico y de forma rápida, las estructuras óseas que probablemente presenta este cuerpo no tienen articulaciones o rebordes articulares entre ellos. Todos los huesos son rectos, terminan sobre una superficie completamente plana, es decir, son puras estructuras tubulares con angulaciones planas, con angulaciones rectas que no representan una articulación que le hubiera permitido movimiento. De repente esto ha sido homenaje a algún antepasado o algún ser que han tenido contacto directo. Tampoco podemos decir si ha podido caminar, entonces es un poco complicado porque no cuenta con articulaciones. ¿Se trata entonces de una farsa? ¿Lo suficientemente creíble para atraer hasta aquí científicos de diferentes partes del mundo? ¿Sería este el momento para regresar a casa con las manos vacías? Las evidencias encontradas en los primeros momentos de nuestra investigación sugerían la posibilidad de que nos encontrábamos ante un elaborado fraude. El primer cuerpo presentado al equipo científico era, obviamente, armado y no orgánico. El equipo científico estaba frustrado. ¿Sería este el momento de dar a conocer el caso como fraude y regresar a casa? Entonces, se presentó ante el científico forense José de Jesús Salce, el médico cirujano Edson Salazar y el biólogo José de la Cruz Ríos, una evidencia que no tiene una explicación convencional.
nos encontrábamos ante lo que parecían ser 3 manos orgánicas tridáctilas, es decir, con 3 dedos de más de 30 centímetros de extensión, con 5 o 6 falanges en cada uno de ellos. Además, se podían observar algo parecido a implantes metálicos cuyo objetivo era desconocido. Estábamos impactados. Los implantes en estas imágenes parecían ser de oro, aunque hasta el momento no se les han realizado análisis que lo confirmen. Es cierto que en la literatura científica existe el polimorfismo y otras malformaciones que se presentan en algunos seres humanos. Sin embargo, no existe referencia a seres con solo 3 dedos con 5 o 6 falanges en cada uno de ellos. Hemos podido observar que estas manos tienen una estructura anatómica funcional muy específica. Es decir, se aprecian 2 huesos pequeños, hace falta un intermedio, luego existen 5 metacarpianos de una longitud totalmente superior a la de la especie humana conocida, muy a pesar de cualquier alteración o patología conocida en la medicina. Y estos 5 metacarpianos terminan fundiéndose a través de 3 cojinetes, es decir, tienen una longitud muy superior a la de la especie humana. Para nosotros, lo corto de nuestros dedos requiere de tener un dedo opositor que nos permita la prensión para sujetar las cosas. En cambio, en esta mano analizada, su longitud y sus 6 falanges le permitirían una cobertura de envolver para poder tomar las cosas. Algunos científicos peruanos cuestionaron la posibilidad de que estas manos fuesen reales y aseguraron que se les habrían cortado 2 dedos y se les habrían añadido falanges y que la transformación de este espécimen se habría realizado en un taller de Nazca, apresurándose a desacreditar el caso sin haber realizado ningún tipo de investigación. Lo que llama la atención de esto, acá sí se puede apreciar los surcos unguiales, acá, la uña. Esto es una uña, ¿no? Un surco unguial, se aprecia detalle. En este mejor. Es algo demasiado cercano a lo real, pero que no tenemos cómo comprobar esa realidad. Si la alteración se hubiera hecho en vida, se verían los reductos de la cirugía. Y si la alteración se hubiera hecho posterior a la muerte, el tejido ya no está vivo y por lo tanto no hubiera regenerado y no hubiera recuperado su forma y se notarían las cicatrices o los puntos de unión. No estamos hablando de un muñeco o de algo que se pueda repetir de forma seriada, industrializada, fabricada e imposible de hacer falso. Si nosotros tenemos en cuenta que los caminos que ha tomado la evolución de la vida son tan extraños y tan inesperados que nunca podemos decir que ya lo sabemos todo. En este caso de las llamadas momias de Nazca, en el Perú hay una sorprendente yuxtaposición en representaciones iconográficas. Incluso recuerdo un jarrón que se encuentra en este momento en una universidad norteamericana y que he visto las copias, donde ves seres con 3 dedos, pero yo en esos casos no las calificaría de superchería, porque sí deben representar, según los ojos de estos hombres, una forma de deidad, ¿no? Para mí es lo más plausible, ¿no? Es la hipótesis que también se me hace más concreto. Además, fueron localizadas cabezas de seres muy extrañas. Las cabezas tenían claramente connotaciones de características no humanas, similares a las representaciones que se han hecho en algunas de las películas de los llamados seres extraterrestres. Aquí hay un dato importante. Hemos encontrado que en una de estas cabezas existe una vértebra que es exactamente idéntica a la vértebra que todos los mamíferos tenemos, que es el atlas,
que es la que permite el soporte del cráneo, y esto nos habla de que este cráneo estaba completamente conectado con una estructura corpórea, con un cuerpo, y tenía un movimiento de rotación que le permitía poder mover la cabeza. Sin embargo, nuestro día aún no terminaba. A continuación, conoceríamos a dos seres orgánicos de más de 60 centímetros de longitud, que serían conocidos como Albert y Josefina, ambos cuerpos en excelente estado de conservación y con cabezas similares a las analizadas por el equipo científico anteriormente. Llegamos a la conclusión que estos cuerpos son realmente estructuras anatómicas que encajan, que tienen correspondencia articular y que realmente son unas piezas invaluables. Y mediante un estudio radiológico hemos llegado a la conclusión de que estos seres han sido tejido orgánico, cuentan con lo que es este tejido óseo, en lo que es la cabeza, el cuerpo, las extremidades, igual cuentan con articulaciones, cuentan con una columna vertebral, cuentan con características anatómicas que se asemejan mucho a una estructura antropomorfa, ¿no? Dentro de la configuración de la cara podemos apreciar regiones orbitarias, al mismo tiempo una región bucal y al mismo tiempo una cabeza prominente, ¿no? De anterior a posterior. Estamos ante un espécimen de tipo reptil humanoide. No conocemos mamíferos de tipo homínido que tengan 3 dedos. Nosotros somos pentadactilos, lo mismo que los grupos de los primates, pero aquí se rompe totalmente esa característica. Estos dos tipos, los primeros de 60 centímetros, tienen características totalmente distintas y diferentes hacia la especie humana. Tienen solo un hueso en los antebrazos, tienen 3 dedos, no tienen carpos, igual en las piernas solo tienen un hueso y 3 dedos en las plantas de los pies. El hueso de la pierna es directo hacia el contacto con el piso, es decir, no tiene una transferencia con otro hueso como nosotros, como el calcáneo, sino son transferencias directas en estos pequeños de 60 centímetros que tienen una inclinación fenotípica hacia la especie reptil. Pero las sorpresas apenas comenzaban a surgir y el equipo sería testigo de algo verdaderamente extraordinario. Pruebas realizadas a la momia conocida como Josefina mostraban algo insólito, pues al parecer ésta se encontraba en un proceso de gestación en el momento en que encontró la muerte. Las evidencias encontradas en los primeros minutos de nuestra investigación en Perú sugerían la posibilidad de que estábamos ante una nueva especie. Pequeñas cabezas que, de acuerdo a los especialistas, no eran de algún tipo de especie conocida, así como las manos de seres tridáctilos, manos de las cuales no existía ningún antecedente físico. Solo las pudimos encontrar representadas en antiguos petroglifos, jeroglifos o pinturas rupestres, debido a que, hasta ese momento, no teníamos los resultados de carbono 14 y no habíamos podido establecer su antigüedad y así poder determinar si se encontraban directamente relacionadas a las evidencias orgánicas encontradas en una antigua cueva en Nazca, en Perú. El equipo formado por científicos, arqueólogos y periodistas nos trasladaríamos hasta una clínica privada para realizar una serie de rayos X al nuevo cuerpo, que habría sido recibido por la organización Incari. Nuestra sorpresa sería mayúscula. Podríamos decir que hemos estado esperando por esta imagen toda la vida. Una evidencia absolutamente irrefutable de la presencia de seres que no tienen características humanas. Aunque su forma es la de un ser humano, la de un humanoide, podemos ver que se trata de un ser que no fue producto de la evolución del planeta Tierra y del cual tenemos su cuerpo. Es un cuerpo físico, es un cuerpo real que puede ser analizado e investigado por los especialistas de todo el mundo.
estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Es un ser bípedo con características fenotípicas similares al humano, de tipo humanoide, pero que no tiene nada que ver con un ser humano tal cual lo conocemos o en la evolución que tenemos registrada del ser humano proviniendo de un primate. Interrogamos entonces al biólogo José de la Cruz Ríos, quien podría determinar con más certeza a qué tipo de especie podrían relacionarse estos seres. Este ser no tiene un ancestro común al nuestro. Evidentemente, ante eso, no hay registros paleontológicos, no hay registros biológicos, la ciencia actual no lo tiene registrado. Determinamos que no corresponde de manera evolutiva aquí en la Tierra. Otro aspecto importante es el aspecto humanoide, llama mucho la atención. Además, una parte importante aquí que podemos identificar la presencia de huevos. Lo que parecía ser algún tipo de embarazo era en realidad una criatura no identificada que parecía tener huevos en su interior, demostrando que estaba más cerca de los reptiles que de los seres humanos. Lo más sorprendente es encontrar un espécimen en ese estado de preñez, en ese estado en el cual tiene esas estructuras, huevos, aún en su interior. Por lo tanto, estaba en periodo de gestación. Esta imagen es importantísima porque nos permite ver, además de los huesos, además del cráneo y su consistencia ósea, nos permite ver el metal que tiene en el pecho. Este es metal, un metal que no permite observar la pieza ósea que se encuentra posterior. Este metal se encuentra en el pecho del objeto. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de lo que sería la cavidad pélvica o abdomen bajo, encontramos tres estructuras de tipo ovoide. Esto nos determina que son translúcidos. Al ser translúcidos son consistentes con una sustancia orgánica de tipo huevo. Revisando la placa radiográfica en esta proyección lateral, podemos encontrar lo que sería una cresta ilíaca y la articulación de lo que sería aparentemente el fémur en el caso de un humano, ¿no? Podemos encontrar también lo que serían las articulaciones del codo, igual como las articulaciones, lo que en los humanos sería el hombro, ¿no? Luego en las manos podemos ver en esta proyección frontal los huesos propios de la mano, que serían las falanges, y la ausencia de huesos carpianos, ¿no? Encontramos un solo hueso aparentemente que va a articular, igual en ambas manos. Pero al mismo tiempo nos causa un poco de dudas por la anatomía que tiene, ¿no? En análisis comparativo con un humano. De repente la anatomía es así y recién lo estamos conociendo. En la América precolombina ha existido un culto a los reptiles. Tenemos en México a Quetzalcóatl, tenemos a Cuculcán, tenemos una serie de divinidades que son evidentemente reptilianas. Y estoy hablando solo de los más evidentes, ¿no? Porque incluso en Huitzilopochtli encuentras elementos reptilianos. En el Perú, en Chavín, tienes muchas representaciones de la serpiente, juega un rol totalmente protagónico, ¿no? Incluso está la famosa medusa de Chavín, que es un ser que tiene serpientes en lugar de cabellos y los rasgos están combinados con felino. Entonces, el culto a los reptiles no ha sido una cuestión excepcional, sino todo lo contrario, ha sido algo que se podría decir que era parte constituyente de los esquemas religiosos en nuestro continente. De confirmarse con los análisis que estos seres encontrados en Perú están relacionados con algunas especies como los reptiles u otras especies desconocidas, tendríamos que considerar la posibilidad de que se hubiesen desarrollado en algún otro lugar, ya que no existen referencias de otros cuerpos con las mismas características que han sido encontrados en algún otro sitio, y de que fueron momificados muy posiblemente por seres humanos, y por tanto no se trata de una especie que vivió y murió en la naturaleza, sino que formó parte
de una antigua civilización. Sin duda que la pregunta era ahora, ¿convivieron con los seres humanos? ¿Qué tanto influyeron en el desarrollo de las antiguas civilizaciones? Al continuar nuestra investigación en Perú, viajaremos desde Cusco hacia Nazca, un lugar donde llueve muy poco, lo cual favorece la preservación de los cuerpos momificados. Es ahí donde se han encontrado las momias más antiguas registradas en la historia. Al continuar nuestra investigación en Perú, viajamos de Cusco hasta Nazca. Un vuelo de avión nos llevó a Lima, para de ahí trasladarnos con el grupo de periodistas y científicos hasta Ica y seguir a Nazca, al sur del Perú. Un lugar donde llueve poco, lo cual favorece la preservación de los cuerpos momificados. Fue en esa zona donde se han encontrado las momias más antiguas registradas en la historia. Un lugar mágico donde se han desarrollado civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Mario es un buscador de tesoros, un clandestino. Desde hace 25 años ha encontrado miles de cerámicas a través de todo el Perú, sobre todo en la costa. Ayudó al descubrimiento de muchos sitios muy conocidos aquí en Perú desde los años 90. Y lo que ha encontrado no pertenece a las culturas conocidas hasta la fecha en Sudamérica. Lo que puedo asegurar es que iremos hasta el fondo de esta historia. Si es un fraude, vamos a denunciarlo. Si es algo de real, vamos a demostrarlo. Pero todo nos indica ahora que es algo de real, 100% real, y que va a cambiar la historia. El huaquero es un mote que le pusieron a los profanadores de tumbas, a los disturbadores de tumbas. Parece que es una tradición, ¿no? Esto va heredándose de padre a hijo. Les importa poco el problema cultural. Lo que les importa es solamente la utilidad monetaria. Tiene siglos de existencia. Si nosotros vemos estas cosas dialécticamente, dentro de lo malo está un poco de bueno. Si los gobiernos no le dan importancia a las investigaciones arqueológicas, no hay presupuesto, y los vaqueros lo que hacen es de repente una especie de rescate de manera inconsciente. El 90% de las evidencias culturales materiales es obra de los vaqueros. Y seguramente muchos de ellos han encontrado tumbas importantísimas, como en este caso de las momias o los tridáctilos de Nazca, como fue originalmente el hallazgo de estos especímenes. En nuestro viaje a Nazca, nos detuvimos en Cahuachi, la antigua capital inca, que floreció 500 años antes de Cristo y declinó 400 años después. Esta ciudad, que hoy permanece abandonada en el desierto, fue el origen de las llamadas líneas de Nazca, ya que en ese lugar se han encontrado figuras similares que evidencian la influencia que tuvieron sobre aquellos que desarrollaron las líneas de Nazca. Cahuachi tiene una gran pirámide y se considera que pudo haber sido la primer gran ciudad de los habitantes de Nazca. Aquí se han encontrado muchas cosas como cerámicas, textiles, cabezas de trofeo, antara musical. También se encontró una niña sacerdotisa de 14 años a 15 años de edad, con sus ofrendas, unas cabezas de trofeo de aves y su corona de oro. Posiblemente eso está en el Museo Antonino en Nazca. Son 36 pirámides, entre grandes, pequeñas, escalonados. La ciudadela es de 24 kilómetros cuadrados. Una ciudadela hecha de barro, adobe a nivel mundial. Los dibujos aquí, en excavaciones, salen los peces cerámicas con los dibujos de la línea. Esta es la capital de los Nazca, la cultura Nazca. Las llamadas líneas de Nazca son consideradas uno de los misterios más grandes del mundo antiguo. Dibujos de cientos de metros de extensión,
grabados sobre el terreno desértico hace miles de años y que aún persisten intactos hasta nuestros días. Sus diseños resultan inexplicables en tiempos en que no existían aeronaves o satélites que hubiesen permitido a sus diseñadores realizarlos con la precisión absoluta que presentan. No existen errores en su trazo, además de que fueron realizados para ser observados desde las alturas, es decir, que sus creadores nunca los pudieron ver terminados. Estos geoglifos, estas líneas, estas figuras, tienen algo muy peculiar que no se repite en ninguna otra parte del mundo, que fueron hechos con la técnica extractiva, es decir, los nazcas hacían surcos sobre el terreno retirando la capa superficial y dejaban al descubierto la capa inferior, que es de un tono más blanco, y de esta forma elaboraban sus diseños, ¿no? Tenemos no solamente líneas rectas propiamente dichas, sino también figuras geométricas, así como también figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, etcétera, ¿no? Estas figuras han sido hechas solamente a través de un trazo, es decir, es como si nosotros empezamos a hacer el trazo desde un punto y sin levantar el lápiz vamos haciendo todo el diseño y terminamos en el mismo punto donde empezamos, ¿no? Toda la información de líneas y figuras geométricas que existen en la Pampa en realidad sería un sistema codificado de la geografía de todo el mundo, de todo el globo terráqueo. Esto nos lleva a pensar de que en definitiva tuvo que haber una inteligencia cultivada detrás de todo este trabajo, un conocimiento científico, y no se trataba de simplemente un mero arte vacío, ¿no? Recordemos pues que esto de las momias tridáctilas de Nazca no es algo tan nuevo si consideramos que ya había un gran enigma descubierto años antes, que son las cabezas largas de los paracas. De confirmarse la autenticidad de estas piezas, considero que este hallazgo podría estar dando respuesta a lo que ya se venía sospechando desde hace muchas décadas atrás. Y este hallazgo de las momias tridáctilas podría dar respuesta a la participación justamente de esa inteligencia exógena que pudo en algún momento influenciado a los antiguos peruanos. En la siguiente etapa de nuestro viaje, llegaríamos hasta el departamento de Ica, donde se encuentra Nazca y sus famosos misterios. Ahí nos presentarían una momia de un ser de similitudes humanas y que, sin embargo, presentaba también grandes diferencias. Fue ahí en Nazca donde supuestamente se habría localizado la tumba. El huaquero, que se hace llamar Mario, asegura haber localizado un entierro donde encontró diversos cuerpos de características muy distintas. Algunos de ellos los pudimos observar y analizar en Cusco. Fue hasta ahí, cerca de los límites de Palpa, en el departamento de Ica, donde el grupo de periodistas, médicos y científicos fuimos citados y a donde el huaquero Mario supuestamente nos había reservado un hallazgo singular. El científico ruso Konstantin Korotkov se unió al equipo desde la Universidad de San Petersburgo para estar presente en la investigación. Fueron varios los lugares a donde fuimos citados, para más tarde ser cancelados, supuestamente por motivos de seguridad. Finalmente fuimos conducidos a un lugar secreto, el techo de una casa, donde no hubo nadie para recibirnos ni estaba presente lo prometido. El juego de la espera comenzó nuevamente. El grupo, cansado del viaje, daba muestras de desesperación y en lo personal empezaba a dudar si el viaje hasta Palpa habría sido necesario. Tal vez lo mejor hubiera sido quedarnos en Cusco y analizar más a detalle lo que ya se nos había presentado previamente. De repente, un grupo de hombres, junto con el staff de Incari, empezaron a preparar una plataforma y, para sorpresa nuestra, fue el propio Mario quien apareció junto con algunos asociados que cargaban una caja de donde sacó un cuerpo cubierto. El equipo se arremolinó alrededor y Mario finalmente lo descubrió. Se trataba de una momia de aproximadamente 1,60 m de altura, un ser con similitudes humanas y que, sin embargo, presentaba también grandes diferencias. María,
que es el nombre con el que se le conocería, es una momia con características híbridas, con manos y pies tridáctilos, en perfecto estado de conservación, y como hemos dicho, con similitudes al Homo sapiens, pero también con grandes diferencias. En mi opinión, este es el gran descubrimiento histórico del siglo XXI. Tal vez el más extraordinario. Estoy seguro de que ya contábamos con este tipo de evidencias. Existían varios rumores, pero no teníamos evidencias. Ahora las tenemos. Esto es importante porque ya no será posible esconderlas al mundo. Además, estoy seguro de que encontrarán más en donde fueron localizadas estas. En México conocemos una gran cantidad de objetos arqueológicos, objetos de cerámica en donde plasmaban este tipo de alienígenas. Las imágenes son claras, las podemos encontrar por internet. Siempre pensamos que provenían de su imaginación. Ahora podemos ver que son reales. Las características que presenta son propias de las criaturas humanas, en la frente, en los dedos, en la construcción, en el número de vértebras podemos ver que es diferente, pero aún así parece humano. Es muy poco probable que se encuentre en el linaje de las criaturas humanas, porque presenta características diferentes. Esto lo vemos en el cráneo, luce más como un tipo de escultura egipcia. Tenemos muchos objetos de cerámica que conservan imágenes con este tipo de criaturas. Conocemos leyendas de las culturas en Sudamérica. Muchas de ellas se refieren a dioses que en un momento vinieron y presentaban este tipo de dedos, el mismo tipo de cráneos, muy parecidos a los representados en la antigua cultura egipcia. En Egipto podemos ver varios manuscritos en donde describen a dioses con la misma forma en los cráneos y que además provenían del cielo. Estuve en Berlín en el Museo de Historia, en la sección de la cultura egipcia, y es muy claro poder ver en las esculturas a este tipo de personas. Es por eso que para mí las evidencias son totalmente correctas. Soy muy escéptico, pero estoy interesado en el tema. Siempre he pensado que el pasado fue una buena oportunidad para las criaturas que hemos visto. Había sido escéptico hasta que vi los huevos en el primer cuerpo en Cusco. Y sé bien que los humanos no tienen huevos, los humanoides no tienen huevos. Y en este caso, tenemos una criatura humanoide que caminaba de manera vertical, con ojos, boca, nariz y huevos expuestos. Inmediatamente me di cuenta, con absoluta y total certeza, de que teníamos una criatura que jamás se había encontrado o descubierto. El segundo cuerpo que vimos el 26 de abril tuvo un gran efecto en mí. En verdad, tomé aire, especialmente cuando descubrimos que era orgánico, que estaba hecho de materia orgánica, que no era falso. Eso fue muy impresionante. Uno de ellos parece ser más humanoide, el otro parece ser más reptiliano, no lo sé. Esto significa que debemos esperar hasta que salga la primera prueba antes de que lo podamos descubrir. Y estamos ante un nuevo descubrimiento de una nueva especie nunca antes descrita en la literatura científica. Un cuerpo de estructura antropomorfa, tanto tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una caja torácica, una caja pélvica, así como extremidades superiores e inferiores, con ausencia de pabellones auriculares, pero que sí presenta conducto auricular, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. En la región cervical podemos encontrar lo que son las vértebras cervicales, específicamente con sus apófisis espinosas, ¿no? Que se puede apreciar. El origen de este espécimen no lo podemos determinar, puesto que es el primero que conocemos de forma física, de forma real, al cual tenemos acceso para realizar diferentes análisis y estudios de tipo biológico y orgánico. Entonces, mientras no podamos determinar con certeza el origen, tendríamos que suponer que aquí en la Tierra sería una nueva especie que no hemos visto, que no existe, que no está registrada y de la cual no tenemos antecedente alguno sobre la superficie terrestre.
Las diferencias son notables e irrefutables. Es un cuerpo momificado muy bien conservado que por sus estructuras de adosamiento de la piel sobre las superficies, la delgadez con la que se encuentra ya el músculo, la posición que guarda, la vista hacia arriba, podría tener quizás unos 2.000 o 3.000 años. Lo más emocionante justamente es que todos los científicos ratifican esta hipótesis. Y ellos mismos, yo cuando estaba escuchándolos en los laboratorios, estaba muy emocionado, casi llorando, escuchando lo que decían los médicos mexicanos, peruanos y otros, confirmando que son objetos biológicos reales, más que seguro no humanos. Escuchándolos, me imaginaba que estaba pensando que no están realizando lo que están diciendo. Lo que están diciendo va a cambiar la historia, están ratificando que no es humana. El cráneo elongado de María es similar a los descubiertos en otros lugares del Perú, donde las personas supuestamente se deformaban de manera similar, pues según algunos expertos se trataba de un símbolo de estatus y jerarquía, aunque algunos otros consideran que se trataba de imitar la apariencia de seres con las mismas características. En la siguiente hora de las momias de Nazca, viajaremos hasta Paracas, al sur del Perú, donde nos mostrarían los cráneos elongados más grandes del mundo, y donde se afirma que sus pobladores tenían el pelo de color rojizo, medían casi 2 metros y tenían los ojos de color claro.